frente a cada hecho histórico importante que nos hace, es bueno tener un historiador que nos cuente, ¿no? Yo creo que la historia contada es la mejor historia, esa que parece fue un cuentito. Me encanta. Bienvenido, Leo Borges, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. A mí siempre digo, ¿no? Yo nací en el 63, por lo tanto desde el 73 al 83 fueron donde hice el liceo, entonces la historia estaba un poco complicada en el tiempo que yo fui adolescente. Pero escucharte y escuchar a las personas que hablan de historia era una materia que no me gustaba. Me vengo a enterar que me gusta después de mucho tiempo. Y la verdad, así es la manera que queremos la historia y queremos ir a los libros a buscar y a seguir investigando. O sea que hoy hablamos de un tema bien interesante. Por ahí se dice que a la gente no es que no le guste la historia, sino que no les gusta su historia. Pero la Puede ser. historia en realidad depende cómo te la cuenten. Totalmente. ¿Tá? En el caso de la jura de la Constitución, que es el tema que nos trae, de ese 18 de julio de 1830, es una fecha que, como todas las fechas de la historia nacional, está siempre relacionada a un conflicto. ¿Un conflicto en qué sentido? Un conflicto entre partidos. ¿Tá? Básicamente los partidos fundacionales de la historia del Uruguay, Partido Blanco y Partido Colorado, han escrito la historia, ¿no? Entonces, bueno, hasta obviamente que aparece el revisionismo, pero estoy hablando de los primordios de la historia, ¿no? Entonces, hay una lucha para ver quién se queda con la gloria de la historia. Entonces, como que aparecieron dos fechas, que emergen dos fechas, que una es levantada por el Partido Blanco y la otra es levantada por el Partido Colorado. 25 de agosto de 1825 es una fecha levantada por el Partido Blanco como la fecha de la declaratoria de la independencia. De hecho, oficialmente se llama de esa forma. Exacto. Y el 18 de julio es una fecha más colorada. Es una fecha en la cual uno puede escuchar a personajes. Hay uno particularmente que une las dos cosas, que es historia y política, que es Sanguinetti, y él te habla de que el 18 de julio es el nacimiento del Uruguay y te da una serie de razones que son muy interesantes, pero no deja de estar permeado por el coloradismo, porque obviamente hay como una lucha en ese sentido por la apropiación ¿De quién se queda con la fecha? Claro, y de hecho, esta discusión, que me parece un preludio interesante, esta discusión se dio en 1922, porque en 1922 diputados y senadores del Uruguay, un Uruguay muy diferente al actual, ¿tá? No solamente muy diferente al actual desde el punto de vista económico, político, demográfico, sino también desde el punto de vista de quienes formaban parte del Parlamento. ¿Tá? En aquel momento formaban parte del Parlamento, en general, personas con cierta erudición, no como ahora. Entonces, lo que sucedía era, bueno, se les venía el centenario, ¿no? 1825-1925. Entonces empezaron a discutir, porque las fechas redondas, los centenarios, los bicentenarios, son re importantes desde el punto de vista simbólico. Entonces, Claro. bueno, empezaron a discutir, ¿qué hacemos? Y ahí es donde aparece discusiones en diputados y en senadores, que son discusiones impresionantes, que están todas compiladas en una revista de Marcha, una de las separatas que sacaba Marcha, que se llama Orientales y Argentinos. Y entonces, ahí en esa discusión aparece Pablo Blanco Acevedo, que era el historiador, además de ser diputado, el historiador de aquel momento. Y en esa discusión terminan por una especie de empate. 25 de agosto, declaratoria de la independencia. Y 18 de julio, jura la Constitución y los dos feriados no laborables. ¿Tá? Una especie de empate. Pero lo que es interesante acá es que obviamente que cada una de esas fechas está mitificada, está como envuelta por un gran mito. En el caso del 25 de agosto claramente no es la declaratoria de independencia, es una mentira flagrante. Pero bueno, oficialmente es la declaratoria de independencia. Pero por otra parte, la jura de la Constitución no es el nacimiento per se del Uruguay. El Uruguay nació el 4 de octubre de 1828 con la Convención Preliminar de Paz, que es la tercera fecha revisionista que aparece a mediados del siglo XX. Pero sí es importante la jura de la Constitución, porque a veces uno cuando hace estas disquisiciones la gente dice, bueno, pero ¿es importante o no? Es re importante, sí, la jura de la Constitución, es muy importante. Una Constitución que era un documento muy liberal para la época. ¿Tá? La Constitución ha sido criticada por la historiografía uruguaya, muy criticada. ¿Por qué? Porque era una Constitución que, por ejemplo, le quitaba la posibilidad del voto a mucha gente. No sé si se acuerda la gente de cuando íbamos al liceo, que estudiábamos cuáles eran las causales de pérdida de la ciudadanía, de suspensión de la ciudadanía. Ser analfabeto, ebrio consuetudinario, soldado de línea, peón jornalero, deudor del Estado.
Si te ponías a mirar, en 1830 votaba poco más del 5 o 6% de la población. Por lo cual, digamos, la primera república en Uruguay no fue una república democrática, fue una república aristocrática, Claro. donde una clase social era la que mandaba. Pero por otra parte, además, hay otras grandes críticas. Por ejemplo, el tema de que no había representación proporcional. O sea, el partido que ganaba se quedaba con todo. Y eso generó los levantamientos a lo largo del siglo XIX del Partido Blanco, porque el Partido Colorado utilizó como una especie de herramienta de gobierno la Constitución, que no la cambió hasta 1919. Casi 100 años tuvimos esta Constitución. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Esta Constitución era una Constitución muy buena para la época, pero quienes no comulgaban ese concepto de republicanismo eran los orientales. Los orientales no sabían lo que era una república, lo que era votar. Entonces, de alguna manera es como echarle la culpa a la pelota por el gol que metió el jugador. La pelota no tiene la culpa. La Constitución no tiene la culpa justamente de la utilización que se hizo de ella. Por lo tanto, cada 18 de julio es una fecha importante para recordar, porque teníamos una Constitución, porque en los momentos que no tuvimos Constitución fueron unos momentos oscuros. Claro. Por lo tanto, las Constituciones nunca son perfectas, siempre son perfectibles, ¿tá? Pero ese 18 de julio representó la primera, con sus problemas, obviamente con sus falencias, muchísimas falencias, pero que comenzó a constituir lo que va a ser el Uruguay, hasta hoy en día. Hasta ahora, claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces me parece que cada 18 de julio es para reflexionar sobre eso, Sí, y no tanto de las críticas, que son muchas. y el orden que pone eso, ¿no? Y como país nos vamos como acostumbrando y recordando y generando esa... Vos me decías las fechas, y yo como astróloga miro cuando los países se declaran independientes en realidad. Y bueno, y siempre tomo, sí, el 25, pero el 4 de octubre me queda siempre ahí como resonando. O sea que hay veces que miro todos los acontecimientos de Uruguay de acuerdo, igual que veo los de todo el mundo, de acuerdo a sus declaratorias de su independencia, y de alguna manera es cuando nos vamos declarando, ¿no? Nos vamos declarando libres. Pero la del 4 de octubre siempre me queda resonando. O sea que cuando las papas queman, voy a observar esa fecha siempre porque es muy importante. Sí, claro, porque en realidad el 25 es épica. Claro. Y los países, las naciones necesitan épica. Entonces, bueno, 25 de agosto, con primero el desembarco, todo lo que genera. Con lo que hablábamos de Artigas, necesitábamos un prócer también. O sea, Claro. como que todo lo vamos generando para, sentir una identidad, estar con una identidad Claro. de alguna manera. Lo que tiene la fecha del 4 de octubre es que no es épica. Claro. Porque fue la Convención Preliminar de Paz un arreglo entre Argentina y el Imperio de Brasil con mediación de Inglaterra. Por lo tanto, los orientales no estábamos ahí. Exacto. Por lo tanto, fue una especie de dádiva, o parecería una especie de dádiva. Pero en realidad hay una cosa que me parece que es importante marcar, y es que, viste que cuando una persona tiene un pasado terrible, ¿tá? En general los psicólogos dicen que no hay que tapar eso y olvidarlo. Hay que ser resiliente. Uh-huh. Bueno, de la misma forma que las personas deberían ser resilientes, las naciones también deberían ser resilientes. Totalmente. Por lo tanto, si su pasado no es épico y maravilloso, no importa. Exacto. Podemos aprender algo de eso. Sí. Es como, sí, claro, al no participar no nos declaramos, o sea, nos declaran. Exacto. Entonces, por ahí es la cosa. Entonces, siempre se va buscando las fechas donde nos declaramos, donde los pueblos se declaran. Pero el tener algo con papel visto, armado, que genere nuestras leyes, es sumamente importante, porque es el momento donde vamos a decir, bueno, acá hay algo escrito del cual nos tenemos que guiar o por lo que vamos a hacer. Exacto. Con los defectos y con las virtudes del momento, porque si vamos a ver la de ahora también tiene sus defectos, claro. y estamos continuamente, las personas vamos creciendo y vamos generando diferentes pensamientos. Por eso, una de las críticas es, por ejemplo, que no aceptaba la existencia de partidos políticos, pero en esa época no existían todavía los partidos políticos, van a aparecer 6-7 años después. Por lo tanto, hay críticas que son un poco duras con la Constitución del 30. Pero bueno, esta Constitución el 18 se jura, en octubre son las elecciones y el 6 de noviembre asume Fructuoso Rivera como primer presidente del Uruguay. Claro. Qué lindo. Te escucharía, no sabes, te escucharía siempre porque me encanta escuchar la historia y creo que a todos nos hace muy bien saber de dónde venimos, porque así podemos saber a dónde vamos. Exacto. Si no es imposible. Esa es la base
de la historia. Si no la conocemos, la podemos directamente ignorarla, olvidarla porque no la sabemos o no nunca nos interesó, entonces no podemos tener un futuro que sea nuestro. Y siempre la historia, para mí es importante marcar esto, siempre la historia genera preguntas. Totalmente. No tanto las responde. No, te deja con un montón de preguntas, pero algo más maravilloso que una pregunta es la posibilidad de investigar. Gracias, Leo, como siempre, muchas gracias.